Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer un análisis del libro de Job. Yo creo que va a ser necesario o va a ser muy recomendable tomar en cuenta lo que he hablado en otros videos sobre lo que es Dios, lo que es la fe, lo que es el sacrificio, y a partir de ahí se puede entender el contexto desde el cual estoy hablando, porque de otra forma pues puede ser que se vea como algo más superficial, ¿no? Hablamos de que la idea de Dios, es una, es un concepto que tiene que ver con lo que yo llamo el yo soy, que no lo digo yo nada más. Este, es parte de de un conocimiento que pues, ciertas personas tienen, y y que bueno, pues el día que oí eso, pues me dio una pauta muy grande para entender todo esto, ¿no? Para decodificar. Entonces procedo a leer el libro de Job. Satán prueba a Job. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también ante ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿De dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades, sus rebaños se extienden por el país, pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos, y se los han llevado. Después de haber matado a los siervos a filo de espada, solo yo he podido escapar para contárselo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios, y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contárselo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado. Después de haber matado a los siervos a filo de espada, solo yo he podido escapar para contárselo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre
sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contárselo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud de humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió: de dar vueltas por la tierra y pasarme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo persevera en su integridad, y eso me ha incitado para que yo lo destruya sin motivo. Contestó el Satán y ya a Yahvé: piel tras piel, el hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne, te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé a Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para arrancarse con él Su mujer le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj, Sofar de Namat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Y a continuación vienen unos diálogos que los voy a omitir, son muy interesantes, pero para efecto de este análisis, pues nada más voy a leer los títulos. Primer ciclo de discursos. Job maldice el día de su nacimiento. El hombre rendido solo conoce su miseria. La trayectoria necesaria de la justicia divina. La justicia divina está sobre el derecho. Segundo ciclo de discursos. Job se condena por su lenguaje. De la injusticia de los hombres a la justicia de Dios. Todo eso pues habrá que leerlo y analizarlo y toda la cuestión. Nada puede la ira contra el orden de la justicia. El triunfo de la fe en el abandono de Dios y de los hombres. Nada más para darnos una idea de cómo es eso. No hay excepción para el orden de la justicia. El mentis de los hechos. Tercer ciclo de discursos. Dios solo castiga en nombre de la justicia. Dios está lejos y el mal triunfa. Himno al poder de Dios. Bildad habla en vano. Job, inocente, conoce el poder de Dios. Elogio de la sabiduría. La sabiduría inaccesible al hombre. Quejas y apología de Job. La angustia presente. Apología de Job. Discursos de Elijú puede ser. Intervención de Elijú.
Aquellos tres hombres ya no contestaron a Job, dado que estaba convencido de su inocencia, pero Elijú, hijo de Baraquel, en el busita del clan de Ram, descargó su cólera contra Job, porque pretendía tener razón frente a Dios. También se enfadó con sus tres compañeros por no haber encontrado respuesta y haber dejado así culpable a Dios mientras hablaban con Job. Elijú había esperado, pues los otros eran mayores que él, pero Elijú se molestó al ver que los tres hombres no habían sabido responder. Entonces Elijú, hijo de Baraquel el Busita, intervino diciendo: exordio, la presunción de Job, son unos cantos, o sea, es interesante, pero si no se extendería demasiado y eso puede ser que eh, cada quien pueda acercarse a la Biblia y leerlo. El fracaso de los tres sabios al querer disculpar a Dios. Dios no es indiferente a los asuntos humanos. El verdadero sentido de los sufrimientos de Job. Himno a la sabiduría todopoderosa. Segundo discurso. Señorío de Dios sobre las fuerzas del mal. Última respuesta de Job. Yahvé censura a los tres sabios. Después de pronunciar estos discursos a Job, dijo Yahvé a Elifaz de Temán: estoy enfadado contigo y con tus 12 amigos, pues no habéis hablado bien de mí, como mi siervo Job. Coged ahora 7 terneras y 7 carneros, acudid mi siervo Job y ofrecedlos por vosotros en holocausto. Mi siervo Job intercederá por vosotros, solo en consideración a él. No os afligiré castigo alguno por no haber hablado bien de mí, como ha hecho mi siervo Job. Elifaz, Atemán, Bildad de Suag y Sofar de Namat fueron a ejecutar la orden de Yahvé, y Yahvé tuvo en consideración a Job. Job renace la hacienda de Job. Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y duplicó todas sus posesiones. Fueron a verle todos sus hermanos y hermanas junto con sus conocidos y comieron en su casa. Se lamentaron y le consolaron por la desgracia que le había infligido Yahvé. Cada uno le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé bendijo ahora a Job más que al principio, pues se hizo con 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso el nombre de Paloma, a la segunda de Acacia, a la tercera de frasco de perfumes. No había en todo el país muchachas más hermosas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas junto con sus hermanos. Job vivió después 140 años y conoció a sus hijos, nietos y bisnietos. Job murió anciano tras una larga vida. A lo mejor, pues, el leer los versos nos pondría a entender más a profundidad el fenómeno que se está tratando de estudiar, analizar, ¿no? En la Biblia, ¿no? Yo lo que reflexiono es varias cosas que tienen que ver con la noción de bien y de mal, la noción del yo soy. Precisamente hay dos aspectos del yo soy. Uno que es el yo soy verdadero, que tiene cualidades de bondad. Y hay otro que es el yo soy, que es producto de la ignorancia y que es lo que le llaman en la Biblia Satán. O sea, Satanás viene a ser un fenómeno vacío de vida, carente de verdadera capacidad de gobernar el universo. O sea, pero el universo, vamos, no como un viejito en el cielo, como su antítesis que lucha contra un viejito que
no es realmente eso, sino es una lucha existencial realmente entre la conciencia y pues realmente pues es el resultado de nuestro autoconocimiento y de cómo enfrentamos los problemas, ¿no? Yo creo que la verdadera moraleja pues está en ir más allá del premio y el castigo, ¿no? Si yo dependo de una situación que me va a favorecer para yo ser fiel a una verdad, pues en realidad estoy comprando mi felicidad, no estoy asumiéndola como parte de mi propia naturaleza, como parte de algo que no depende de nada, que es inherente a mi propio ser. Entonces, este pequeño análisis pues se basa en esta idea de que esa lucha existencial que llevamos pues es muy fuerte, es muy común a todos los seres humanos y que de alguna manera pues en el budismo también existe lo que se llama Mara y así como existen seres que tienen cualidades divinas que obedece a, a una origen, o sea, a una causa que tiene que ver con la virtud, o sea, una vida virtuosa va a generar un empoderamiento y una vida no virtuosa va a generar un empobrecimiento, pero en ese empobrecimiento sí se puede manifestar una cuestión de poder porque nada nos quita realmente nuestras capacidades, sino realmente somos nosotros los que nos las negamos y es nuestra ignorancia la que oscurece toda esa virtud. Realmente, si vemos cómo se manifiesta la virtud se basa en la luz, en la conciencia, en la sabiduría. Y la luz, o sea, es lo que nos permite ver cómo son las cosas. Al ver cómo son las cosas podemos entender su naturaleza. Al entender su naturaleza podemos relacionarnos con la realidad de una manera que nuestra voluntad sea cumplida. Puede ser que nos enfrentemos a muchos límites, pero realmente esos límites están obedecen a una realidad que no es externa, sino que realmente es parte de nuestro propio ser. Cuando trascendemos todos nuestros límites, como dice el budismo, que llegamos a una iluminación, seguimos en contacto con los límites porque los límites existen todavía afuera, pero realmente ya uno en su propio ser, dentro de sí, encuentra paz, encuentra ese bienestar y ese empoderamiento, esa comunión, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacer notar es que si nosotros vemos a Dios como una tercera persona, como algo que es externo, igualmente vamos a ver a Satanás como algo externo, a lo cual vamos a ser objetos de manipulación. Tanto tenemos miedo a Dios como le tenemos miedo a Satanás. Y vivir en miedo pues no nos va a liberar de nada. Obviamente que el entender el miedo no quiere decir que no tenga sentido sentir eh, algo que nos avise de un peligro, porque sí es necesario tener una emoción que sea congruente a una realidad. O sea, realmente si una osa en la naturaleza tiene sus osesnos y se enfrenta a un peligro, o sea, el miedo, que no es algo que sea deseable por sí mismo, va a convertirse en ira y esa ira va a servir para proteger a sus criaturas. Pero no es que sea justificada la violencia, no es que sea justificada la ira por sí misma, sino que la ira juega un papel que existe en la naturaleza y que no necesariamente es destructiva, sino que es acorde a una circunstancia dada, ¿no? Eh, el que exista la adversidad, el que exista la enfermedad,
forma parte de algo que nos permite tener un maestro. Cuando uno tiene un problema, uno tiene la posibilidad de generar un antídoto y en el generar ese antídoto se genera sabiduría y se genera fuerza, se genera voluntad. Entonces, en ese sentido, pues es un poco el pequeño análisis que quería hacer de esta historia. Hay muchas cosas que se pueden decir y yo creo que los versos a lo mejor tienen mucho que enseñar. En otro video a lo mejor podríamos analizar un poco eso. Yo leo, como ya digo, yo soy una persona que lee poco, pero trato de darle comprensión a todo lo que leo y no leer por leer ni memorizar por memorizar. Entender cabalmente qué es lo que estoy leyendo y bueno, a partir de ahí, realmente generar un verdadero entendimiento. Yo parte de lo que quería pues, es romper ese dualismo Dios, Satanás, el bien y el mal como dualismos, ¿no? Sino verlo como parte de una sola naturaleza, algo unificado, algo parte de un todo, el ser y su cualidad bondadosa, ¿no? Y cómo de alguna manera hay cosas que oscurecen al ser, pero forman parte de un fenómeno que se puede trascender. En fin, muchas gracias y espero sea de utilidad.